We start with the questions for Diego Pablo Simeone. We're going to start with Alex from A3 Media. Please go ahead. Buenos días, Alex Silvestre del Chiringuito. Mañana no estará Antoine Griezmann, pero sí estará Joao Félix. Yo precisamente le quería preguntar por él y qué culpa tiene el Cholo Simeone de que Joao Félix esté a este nivel. No sé si usted lo considera que es el Joao Félix más líder, más comprometido desde que llegó. ¿Cómo le está viendo? So tomorrow you are not going to have Griezmann, but in exchange you will have Joao Felix, which is really good news. I wonder if the Joao Felix that we are watching now, if we have you to blame for that, because he's playing, we could say, at his best, with very leadership position, very committed. What do you think? Bueno, sí, verdad, mañana Griezmann no va a estar porque está suspendido y Joao viene trabajando muy bien, viene creciendo posicionalmente dentro de las necesidades que el equipo pide y esperemos que mañana tenga un buen partido. It's true that Griezmann won't be able to be with us tomorrow because he's suspended, but Joao Felix has been playing really well. He has been growing to meet the needs of all the team, and let's hope that he is going to have a very good match tomorrow for us. Turno para José Ignacio Fernández, gol. José Ignacio, cuando quieras. Sí, hola Diego, ¿qué tal? Buenos días. En el partido de la primera vuelta en el Metropolitano le preguntaron a Klopp por el tema del no saludo. Él dijo que no estaba enfadado, de hecho, en cierto modo te defendió. Dijo que ambos sois personas emocionales. Te quería preguntar si piensas que Klopp y tú sois entrenadores o personas con una personalidad parecida y que me digas un poco qué opinas de él o cómo te cae Klopp. So in the first leg in the Metropolitano, there was not a greeting with Klopp. He said he was not upset. In fact, he defended you. He said you are very emotional, just like he is. And I was wondering if you think that Klopp and you have a similar personality, if you think you're more or less similar. A ver, ya lo expliqué después del partido, lo vuelvo a reiterar. No me gusta saludar después del final de los partidos porque siempre entiendo de que las emociones de parte de los dos entrenadores son diferentes. Entiendo también que en Inglaterra se utiliza como caballerosidad, pero no la comparto porque la falsedad no me gusta. Entonces entiendo de que mejor sigo los sentimientos que tengo y a partir de eso me comporto. Y no puedo hablar de la persona porque no lo conozco. A Klopp sí valoro el grandísimo entrenador que es, todo el gran trabajo que hizo en todos los lugares en donde estuvo. Pero yo no suelo opinar de cómo juegan los equipos contrarios, jamás, porque tengo códigos y los entrenadores, entre los entrenadores, tenemos que respetar esa situación. I've already explained myself after the match the other day. I don't like the greetings after the match because they are the emotions of two sides that are very in different emotional minds. So I don't like that greeting after the match. I know that in the UK is the custom and it's a sign of chivalry, but I don't share it. And I do not like the falseness that it may include. So I behave as I feel. As for the person, I don't know Klopp as a person very well. All I know is that he's a great coach. He's done great work everywhere he's been at. And I don't like to give opinions about other teams. And I think the coaches and we all have to respect that. Ladislao Moñino, El País, cuando quieras, Ladislao. Hola, Diego, buenas tardes. Yo sigo empeñado en De Paul. ¿Habías visto alguna vez un jugador que golpeara de esta manera? No sé si a lo mejor Verón. Y también quería preguntarte... Una pregunta, por favor, Ladislao, que se hace muy larga la rueda, si no. Gracias. Lo que más te gusta de él. Sí. So I go on talking about the ball. I would like to know if you've ever seen anyone hit the ball like he does. Maybe he reminds you of Verón. I would like to know if you like him. Bueno, Rodrigo viene creciendo muchísimo de su estancia en Valencia. El crecimiento suyo en Italia, en el Udinese, fue enorme. Y en la selección argentina se ha potenciado brillantemente. A raíz de esto está en el Atlético de Madrid. Necesitamos a ese futbolista que muestra lo que muestra en la selección argentina. El otro día hizo un partido fantástico. Sí, es verdad que tuve la suerte de compartir con Verón el mediocampo y tenía esta misma visión de juego, ¿no? Que pocos futbolistas la tienen, que te permite
tener un contragolpe, una jugada que te genera siempre vértigo por su velocidad de cabeza, y ojalá que siga creciendo. Tiene todavía mucho para mejorar, quiere mejorar, y eso es lo que más me gusta de él. Yes, Rodrigo is someone who has grown a lot since he played at Valencia, then when he played in Italy, and for the Argentinian squad. He's brilliant. It's the kind of player we like to have at Atlético de Madrid, someone like that, like what he showed the other day in the match for Argentina. I think I was very lucky to share the midfield with Verón, and it's true that they have the same vision, and it's not frequent to find that in players, the way he goes for the counter-attack that can give you a little bit of vertigo with the speed. But he still has, he's still growing and will continue to grow, and he loves improving himself, and that's something I really like about him. Turno para Pablo Egea, Diario Marca. Pablo, cuando quieras. Sí, hola Diego, ¿qué tal? Pablo Egea del Diario Marca. Yo te quería preguntar, de cara a un partido como el de mañana, con jugadores de tanto nivel por parte de ambos equipos, en el que en teoría van a ser detalles los que decidan el partido, si en estas ocasiones entrenadores como en este caso usted y Klopp inciden todavía más en el partido, y si puede ser este partido un poco similar a una partida de ajedrez entre ustedes. Gracias. About the match tomorrow, we have great players from both sides. It's probably the small things that are going to decide whether it goes one way or the other. And I would like to know, in your opinion, whether in this type of matches, coaches like you and Klopp, whether you have a bigger effect, and whether you think maybe you'll be playing like a chess match against each other. Sí, creo que los entrenadores siempre tenemos mucha influencia dentro del juego, más allá que en partidos de esta categoría la calidad, la contundencia termina marcando un poco el camino y la variante del partido. Pero recuerden el partido de la vez pasada en campo nuestro, el cambio de Klopp sacando a Henderson y poniendo a Fabinho de medio centro bajo, cambiando el formato que había tenido en el primer tiempo. Es un movimiento al verse superado en la primera parte por nosotros. Entonces, quieras o no, los entrenadores siempre buscamos mejorar al equipo más allá del talento individual que pueda tener cada uno de los futbolistas que juega. Yes, I think coaches, we always have a great influence in the matches, and I think that in matches of this category, like the one we're going to play tomorrow, I think the clarity and the strength is what could change the fate of the result. I think that, for instance, in the last match of Liverpool Atlético Madrid here in the Metropolitano, Klopp changed Henderson for Fabinho in the second half for a lower midfielder, and I think that really changed the format of the first half after receiving 2 goals. So I think the coaches are always looking to improve the team beyond going the independent talent of each football player. Pedro Fullana, Cadena SER. Pedro. Hola Diego, Pedro Fullana de la cadena SER. Le quería preguntar que así como está la clasificación del grupo, lo complicado que es con el Liverpool con pleno de victorias, ustedes y el Oporto empatados, ¿cuánto de la clasificación para octavos se juegan mañana? So I wanted to ask you about the classification of the group, having Liverpool having all the points that he could get, and you and Oporto drawn on the classification table. How important is the match tomorrow for you? Creo que los 3 partidos que tenemos por delante, los 4 equipos, son determinantes para todos, ¿no? Porque todavía hay un montón de resultados de que pueden aparecer y sabemos cómo es el fútbol, muy cambiante, muy peligroso, y evidentemente el que hoy está primero puede estar tercero dentro de 3 partidos, y el que está primero puede terminar de cerrar mañana la clasificación estando primero. Habrá que esperar, pero está claro de que no hay nada garantizado ni en mañana, ni en pasado, ni en el último partido. Habrá que cada equipo competir de la mejor manera en los 3 partidos, porque los 3 tienen la misma importancia.
So the 3 matches that we have ahead are very important. We have 4 really good teams, and everything still open. The results could change, anything could happen, and in football everything changes, and it's dangerous. You've been at the first today, you may be in the 3rd position in 3 weeks' time, and the other way around. Someone who's 3rd could become the 1st. So we just have to wait. Nothing is a given, nothing is guaranteed. I think each team will have to play its best for the next 3 matches to end at the top. 2 últimas preguntas. Luis Castro, Castilla-La Mancha Media. Hola, ¿qué tal, mister? Buenos días. Estamos viendo los últimos duelos, tanto el del año pasado como el de hace unas semanas, en los Liverpool, Atlético de Madrid, Liverpool, partidos de rivalidad, partidos de tensión, que se habla también mucho fuera del campo. Quería preguntarle si siente como que desde allí, desde Liverpool, se les está esperando de manera malentendida, si tienen como cuentas pendientes, si hay demasiada tensión por su parte, por lo que ha logrado el Atlético de Madrid, tanto en el partido del otro día como en la eliminatoria del año pasado. Yes, I would like to say that we are facing now the last duels, and we had Liverpool, Atlético Madrid, Liverpool. There's a lot of rivalry, a lot of tension, and there's also a lot of talk outside of the pitch. So it feels like in Liverpool they're kind of awaiting you. There's a lot of tension, unresolved tension there because of what happened in the previous match in Madrid, but also because of what happened in the previous year. I wonder whether you think the same? No, entiendo de que son 2 grandes estadios, con 2 grandes aficiones, con 2 clubes importantes que siempre quieren seguir mejorando y creciendo a nivel mundial, y es normal que sea un gran partido el que nos toque jugar. Pero como siempre comento, en el fútbol no hay revancha. Todos cuando dicen, no, la revancha de aquel partido en Anfield, no, aquel ya pasó, nos tocó avanzar a nosotros en aquella eliminatoria y eso no vuelve más. Evidentemente mañana es un nuevo partido y tendrá las consecuencias de este partido, pero aquel ya obviamente quedará para el recuerdo de los atléticos, claro. It's 2 great stadiums with 2 great fans and supporters, with 2 clubs that want to continue growing globally all across the globe. So I think it's normal that it's considered to be a great match. But in football, there's not getting back at someone. That doesn't exist. In Anfield, there's no sense of let's get back at them. I think tomorrow is going to be a new match, and whatever result is tomorrow's will be the consequences of that match, not of the match that happened a year ago, even though the match that happened a year ago will stay in the memories of the Atlético Madrid fans. Última pregunta, Michael Grims. Michael. Hiya, Diego. Obviously, we know Griezmann is suspended, but are there any more injury concerns with your team and anyone who's definitely out tomorrow for the match? Sabemos que Griezmann está suspendido para el partido de mañana, pero no sé si hay alguna nueva lesión que saque a alguien del equipo o alguien que esté lesionado y que pueda volver a jugar al equipo mañana. No vamos a tener a Lemar, a Llorente, a Savic, a Griezmann, así que tenemos esos 4 futbolistas que no van a participar, pero vamos a ir a competir seguro, quédense tranquilos. No, we're not going to have Griezmann, Savic, Llorente or Lemar. They're out of the squad for tomorrow. But apart from those 4 players, we're still going to go there to fight and to compete. That you can be sure of. Damos por finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos por participar. Buenas tardes.